Desde que conocí a Mateo en aquella cafetería de Madrid, supe que mi vida cambiaría para siempre. Sus ojos color miel, su sonrisa tímida y esa manera tan suya de hablar sobre literatura me cautivaron inmediatamente. Lo que nunca imaginé fue que, al aceptar su anillo de compromiso 6 meses después, también estaría aceptando un pacto silencioso con la familia Mendoza, una de las más respetadas en el negocio inmobiliario de la ciudad. Todo comenzó a cambiar el día que me mudé a su casa en el barrio de Salamanca. La residencia de los Mendoza era imponente, con suelos de mármol y cuadros que, según doña Carmen, la madre de Mateo, pertenecían a artistas de renombre. Recuerdo perfectamente la primera cena familiar. El padre de Mateo, don Francisco, me miró fijamente mientras cortaba su filete y dijo: «En esta familia, Lucía, todos contribuimos al bienestar común. Espero que entiendas lo que eso significa». No entendí completamente sus palabras hasta una semana después, cuando doña Carmen me pidió que la acompañara a su despacho. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me explicó la tradición familiar. Cada miembro que se unía a los Mendoza debía entregar el 40% de sus ingresos mensuales para contribuir al fondo familiar. Me aseguró que era una práctica común entre las familias de prestigio, una manera de asegurar la lealtad y el compromiso con el apellido que pronto llevaría. «No es mucho pedir, ¿verdad, querida?», dijo mientras acariciaba un pisapapeles de plata sobre su escritorio. «Después de todo, te estamos dando el privilegio de formar parte de una dinastía». Aquella noche le comenté a Mateo sobre esta tradición. Esperaba que me dijera que su madre bromeaba, que era una prueba para ver mi reacción. Pero él solo bajó la mirada y murmuró: «Es importante para ellos, Lucía. Todos lo hacemos». A regañadientes, comencé a entregar cada mes una parte significativa de mi salario como profesora de instituto. Al principio me consolaba pensando que ese dinero iría a un fondo común, quizás para nuestra futura casa o para los nietos que doña Carmen mencionaba constantemente. Pero pronto quedó claro que mi contribución simplemente desaparecía en las arcas familiares sin explicación alguna. El ritual de entrega se convirtió en una humillación mensual. El último viernes de cada mes, doña Carmen me esperaba en su despacho. Contaba el dinero delante de mí, frunciendo el ceño como si siempre esperara más. «¿Esto es todo lo que ganas, Lucía?». Cuando yo ejercía como abogada, ganaba el triple. Nunca mencionaba que había dejado de ejercer hace 30 años, cuando el negocio inmobiliario de su marido despegó gracias a contactos políticos que nadie mencionaba en las cenas familiares. Intenté hablar con Mateo varias veces. «No puedo seguir así», le dije una noche mientras preparábamos la cena. «Tengo deudas de la universidad. Quiero ahorrar para nuestro futuro». Él siempre respondía igual, con promesas vacías de que hablaría con sus padres, seguidas de días de silencio y miradas evasivas. Mis amigas comenzaron a notar los cambios. Elena, mi compañera de departamento en el instituto, me preguntó por qué ya no salía con ellas los viernes. No tuve valor para explicarle que ya no podía permitirme ni siquiera un café después de pagar mi cuota familiar. Comencé a inventar excusas, a distanciarme. La vergüenza de mi situación me consumía tanto como el miedo a decepcionar a Mateo. 6 meses después de mudarme, las exigencias aumentaron. Ya no era suficiente con el dinero. Doña Carmen comenzó a pedirme que me ocupara de tareas en la casa, organizar cenas para sus amistades, catalogar la biblioteca familiar, incluso hacer de tutora para los hijos de sus amigos sin recibir compensación alguna. «Es lo mínimo que puedes hacer por la familia», repetía como un mantra cuando intentaba negarme. Don Francisco rara vez intervenía directamente, pero su silencio pesaba más que las palabras de su esposa. Durante las cenas familiares, me estudiaba con ojos críticos, asintiendo o negando con la cabeza según le complaciera mi comportamiento del día. Mateo imitaba estos gestos, transformándose gradualmente en una versión más joven de su padre, callado, crítico, distante. Un día, mientras organizaba una cena para los socios de don Francisco, descubrí por casualidad unos documentos en su despacho, papeles que mostraban transferencias a cuentas en Panamá, nombres de políticos locales junto a cantidades considerables, fechas de reuniones con funcionarios del ayuntamiento. No entendía todos los detalles, pero comprendí lo suficiente. El imperio Mendoza no se había construido solo con trabajo duro y tradiciones familiares. Esa noche, cuando doña Carmen criticó la disposición de los cubiertos en la mesa, algo se rompió dentro de mí.
La miré fijamente y por primera vez me negué a disculparme. Quizás deberíamos preocuparnos más por lo que ocurre en el despacho de don Francisco que por cómo están colocados los tenedores, dije con una calma que no sentía. El silencio que siguió fue absoluto. Don Francisco dejó su copa de vino lentamente sobre la mesa. Mateo palideció. Y doña Carmen, con una sonrisa gélida, me dijo: «Creo que deberíamos hablar después de la cena, querida». Esa conversación nunca llegó a producirse. En su lugar, comenzó una guerra fría dentro de la casa. Comentarios mordaces durante el desayuno, invitaciones olvidadas a eventos familiares, miradas de desprecio cuando entraba en una habitación. Mateo se distanciaba cada día más, atrapado entre su lealtad hacia sus padres y lo que quedaba de nuestro amor. Y aún así, seguí pagando. Cada mes, tragándome mi orgullo, entregaba el dinero que ya no podía permitirme dar. Me decía a mí misma que era temporal, que después de la boda las cosas cambiarían, que Mateo finalmente tomaría partido por mí. Me aferraba a esa esperanza como una náufraga a un trozo de madera en medio del océano. Lo que no sabía entonces era que el verdadero ultimátum estaba por llegar y que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Faltaban apenas 3 semanas para la boda. El restaurante en el centro de Madrid estaba reservado, las invitaciones enviadas y mi vestido, más sencillo de lo que doña Carmen hubiera deseado, colgaba en el armario de mi antigua habitación en casa de mis padres. A pesar de las tensiones, me aferraba a la ilusión de que una vez casados, Mateo y yo podríamos mudarnos a nuestro propio apartamento, lejos de la influencia asfixiante de sus padres. Aquella tarde de abril, Mateo y yo revisábamos los últimos detalles de la ceremonia en la terraza. El sol primaveral de Madrid bañaba el jardín de los Mendoza mientras intentábamos decidir sobre la música para el primer baile. Por un momento, todo parecía normal, casi feliz. ¿Te parece bien Historia de un amor? Era la canción favorita de mi abuela, sugerí, mostrándole la lista que había preparado. Mateo sonrió por primera vez en días. Me gusta. Tiene ese toque clásico que... La puerta de la terraza se abrió de golpe. Doña Carmen apareció con un fajo de papeles en la mano y el rostro contraído en una mueca que intentaba disimular como sonrisa. Detrás de ella, don Francisco avanzaba con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino. «Interrumpimos algo importante, por lo que veo», dijo doña Carmen con un tono que dejaba claro que no le importaba en absoluto interrumpir. «Pero tenemos un asunto urgente que tratar, de carácter familiar». Dejó caer los papeles sobre la mesa. Eran extractos bancarios, presupuestos y lo que parecía ser un plan de negocios. Don Francisco se aclaró la garganta antes de hablar. «Como sabes, Lucía, la empresa familiar está en un momento crucial. Estamos a punto de cerrar la compra de unos terrenos en las afueras, un proyecto que transformará el barrio de Vallecas con viviendas de lujo». Asentí lentamente, sin entender qué tenía que ver esto conmigo o con nuestra boda. «Lo que mi esposo intenta decir», intervino doña Carmen, «es que necesitamos una inyección de capital inmediata. 100.000 euros, para ser exactos». Un silencio pesado cayó sobre la terraza. La brisa movió las páginas de nuestra lista de canciones, llevándosela al suelo. Nadie se agachó a recogerla. «No entiendo», dije finalmente. «¿Me están pidiendo dinero? ¿100.000 euros?» Doña Carmen rió como si hubiera dicho algo ingenioso. «No te los estamos pidiendo, querida. Te estamos dando la oportunidad de demostrar tu compromiso con esta familia». Su sonrisa se desvaneció. «Si quieres formar parte de los Mendoza, esta es tu aportación. Considéralo tu dote». Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que mostrara alguna señal de indignación, pero su rostro permanecía impasible, estudiando el patrón de las baldosas bajo sus pies. «No tengo ese dinero», respondí, intentando mantener la calma. «Y aunque lo tuviera, no entiendo por qué debería invertirlo en un negocio del que nunca he formado parte». Don Francisco dio un paso adelante. «Tu padre tiene una propiedad en Toledo, ¿no es así? Una casa antigua en el casco histórico. Podría hipotecarla». El calor subió a mis mejillas. La casa de mis abuelos, el único patrimonio que mis padres habían recibido tras una vida de trabajo como maestros. La sugerencia me pareció tan ofensiva que por un momento no pude responder. «Eso es imposible», dije cuando recuperé la voz. «Esa casa es la herencia de mi familia, y los Mendoza serán tu familia en 3 semanas.
replicó doña Carmen. A menos que... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Miré a Mateo, que por fin levantó la vista. Lucía, dijo con voz casi inaudible, mis padres tienen razón. Este proyecto es importante. Nuestro futuro depende de ello. ¿Nuestro futuro? La incredulidad me hizo levantar la voz. ¿O el futuro de su empresa? Porque hasta donde yo sé, nunca te han dejado tomar una sola decisión importante en ese negocio. Don Francisco golpeó la mesa con el puño. No te permito que hables así en mi casa. Esta también es la casa de Mateo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi atrevimiento. Y será la mía en 3 semanas. ¿O es que eso también es negociable? La tensión podía cortarse con un cuchillo. Doña Carmen apretó los labios hasta que formaron una fina línea. Tienes hasta mañana para decidir, sentenció. O consigues el dinero, o cancelamos la boda. Se dio la vuelta y entró en la casa seguida por don Francisco. Mateo y yo quedamos solos en la terraza, con los papeles dispersos sobre la mesa y nuestra lista de canciones olvidada en el suelo. ¿No vas a decir nada?, pregunté finalmente. Mateo suspiró profundamente. Entiéndelo, Lucía. Mi familia ha invertido todo en este proyecto. Si fracasa, lo perdemos todo. ¿Y mi familia? ¿Ellos también deben perderlo todo para salvar la empresa de tu padre? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Podríamos vivir con mis padres un tiempo después de casarnos. Ahorraríamos en alquiler y... ¿Vivir aquí? ¿Después de cómo me tratan? La idea me resultaba inconcebible. Mateo, llevamos más de 1 año comprometidos, y no has sido capaz de defenderme ni una sola vez frente a ellos. No es tan simple, murmuró. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas en mi familia. Tienes razón, no lo entiendo. Me quité el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa, y ya no estoy segura de querer entenderlo. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la habitación que compartía con Mateo, pero que, en ese momento, se sentía como una celda. Al amanecer, tomé una decisión. Preparé un café y esperé a que la casa despertara. Doña Carmen fue la primera en bajar, impecablemente vestida a pesar de la hora temprana. Me miró con expectación. ¿Y bien? ¿Has pensado en nuestra propuesta? Sí, respondí con una calma que no sentía. No voy a pedir a mis padres que hipotequen su casa, ni voy a pedir un préstamo que no podré pagar. Su rostro se endureció. Entonces supongo que la boda se cancela, la interrumpí. Pero no por el dinero. Algo en mi tono debió alarmarla, porque por primera vez vi incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he visto los documentos en el despacho de don Francisco, las transferencias, los nombres de los políticos, las fechas de las reuniones. Era un farol, pero basado en lo poco que había visto. Y tengo copias. Su rostro palideció. En ese momento, Mateo entró en la cocina y se detuvo al sentir la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos alternativamente. Doña Carmen se recompuso rápidamente. Tu novia nos está amenazando. Eso es lo que pasa. No es una amenaza, aclaré. Es una decisión. Me voy de esta casa hoy mismo. La boda se cancela, y nadie tiene que saber lo que he visto, siempre y cuando me dejen en paz. Mateo me miró como si me viera por primera vez. Lucía, ¿de qué estás hablando? ¿Qué documentos? Pregúntale a tu padre, respondí mientras me dirigía hacia la puerta. Pregúntale por qué el concejal de urbanismo recibe pagos mensuales de vuestra empresa. La mano de doña Carmen se cerró sobre mi brazo con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaron en mi piel. No te atrevas a difamar a esta familia, siseó. ¿Crees que alguien te creerá? ¿Una profesora de instituto contra los Mendoza? Me solté de su agarre. Estoy dispuesta a averiguarlo. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Doña Carmen levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. El dolor fue agudo, pero lo que más me impactó fue ver que Mateo no hizo absolutamente nada para detenerla. Se quedó allí, paralizado, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Y en ese momento lo supe con absoluta claridad. Tenía que irme. No solo de esa casa, sino de esa vida que había estado a punto de aceptar como mía. Una vida de sumisión, de miedo,
de compromisos que lentamente destruirían todo lo que yo era. Se acabó, dije, tocándome la mejilla ardiente. No me busquen, no me llamen. Esto se terminó. Subí a la habitación, recogí lo esencial en una maleta y salí de la casa de los Mendoza sin mirar atrás. La bofetada de doña Carmen había dejado una marca en mi cara, pero la verdadera herida era mucho más profunda. Una herida que solo el tiempo y la distancia podrían comenzar a sanar. El taxi avanzaba por las calles de Madrid, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanillas, como si el cielo entendiera mi necesidad de llorar pero no tuviera fuerzas para hacerlo. Le di al conductor la dirección de Elena, mi compañera del instituto. No podía ir a casa de mis padres, no todavía. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para entender cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. ¿Está bien, señorita?, preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. Debió notar la marca rojiza en mi mejilla, o quizás el temblor en mis manos, mientras sostenía la maleta sobre mi regazo. Lo estaré, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Y era verdad. Por primera vez en meses, a pesar del dolor y la confusión, sentía que podía respirar, como si hubiera estado bajo el agua todo este tiempo y por fin hubiera salido a la superficie. El peso que había cargado, los pagos mensuales, las críticas constantes, la sensación de no ser suficiente, se había transformado en algo diferente. No había desaparecido, pero ya no me aplastaba. Cuando llegamos al edificio de Elena en Lavapiés, la lluvia había cesado. Pagué al taxista y me quedé un momento en la acera, observando la vida normal que transcurría a mi alrededor. Una pareja de ancianos paseaba de la mano, un grupo de estudiantes reía frente a un bar, una madre regañaba cariñosamente a su hijo por correr demasiado lejos. Vidas ordinarias, libres de la toxicidad que había estado a punto de aceptar como mi destino. Elena abrió la puerta con el rostro preocupado. No hizo preguntas cuando vio mi maleta y mi mejilla inflamada. Simplemente me abrazó y me guió hasta su pequeño apartamento lleno de libros y plantas. «Te prepararé un té», dijo, y desapareció en la cocina. Me senté en su sofá, dejando que la familiaridad de su casa me envolviera. Las paredes cubiertas de fotografías de sus viajes, los estantes repletos de novelas desgastadas, el olor a jazmín que siempre la acompañaba. Este era un hogar de verdad, no como la mansión fría y calculadora de los Mendoza. Elena regresó con 2 tazas humeantes y se sentó a mi lado. «Cuando estés lista», dijo simplemente. Y entonces hablé. Le conté todo. Los pagos mensuales, las exigencias crecientes, la bofetada. Le hablé de los documentos que había visto en el despacho de don Francisco, de mis sospechas sobre la corrupción que sostenía el Imperio Mendoza. Le confesé cómo había permitido que socavaran mi confianza poco a poco, cómo había llegado a creer que quizás ellos tenían razón y yo no merecía formar parte de su familia. ¿Sabes qué es lo peor?, dije mientras la noche caía sobre Madrid. Durante todo este tiempo, esperé que Mateo me defendiera, que eligiera nuestro amor por encima de su lealtad a ellos, pero nunca lo hizo. Elena tomó mis manos entre las suyas. Los Mendoza llevan años manipulándolo. Tú misma me has contado cómo controlan cada aspecto de su vida. Lo sé, pero... Mi voz se quebró. Necesitaba que fuera fuerte, aunque solo fuera una vez. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Mateo. Dejé que la llamada se desviara al buzón de voz. Sonó de nuevo. Y otra vez. A la 4ª llamada, Elena me miró con preocupación. Quizás deberías hablar con él, decirle claramente que se acabó. Tenía razón. Respiré hondo y contesté. «Lucía, por favor». La voz de Mateo sonaba desesperada. «Necesito verte, hablar contigo. Lo que ha pasado hoy. Mi madre no estaba en sus cabales. Tu madre sabía exactamente lo que hacía», respondí con calma. «Y tú también. No hiciste nada para detenerla. Estaba en shock. No supe cómo reaccionar. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo». Esas palabras, que tantas veces había anhelado escuchar con convicción, ahora sonaban huecas. Si me amaras, me habrías defendido. Si me amaras, no permitirías que tu familia me tratara así. Las cosas van a cambiar, te lo prometo. Hablaré con ellos. Nos mudaremos después de la boda, lejos de mis padres. Por un momento, sentí la tentación de creerle. Era más fácil que enfrentar la verdad,
que había desperdiciado años de mi vida con alguien que nunca me pondría en primer lugar. No, Mateo, se acabó. No habrá boda, no habrá futuro juntos. Lo que vi hoy fue suficiente. ¿Qué hay de los documentos? Su voz cambió, volviéndose más dura. ¿Qué piensas hacer con ellos? Y ahí estaba. Su verdadera preocupación no era mi bienestar, sino proteger los secretos de su familia. Nada, si me dejan en paz. Mañana iré a recoger el resto de mis cosas. Espero no encontrarme con tus padres. Colgué antes de que pudiera responder. Elena me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Estoy bien, le aseguré. De verdad. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses, a pesar de estar en un sofá prestado y con el corazón roto. A la mañana siguiente, llamé al instituto para pedir unos días libres, alegando una emergencia familiar. La directora, que siempre había sido comprensiva, no hizo preguntas. Luego llamé a mis padres. Había estado posponiendo ese momento, temiendo su decepción, o peor aún, que me dijeran, te lo advertimos. Pero necesitaba escuchar sus voces, recordar que existía un amor incondicional en este mundo. «Mamá», mi voz se quebró al escuchar su saludo. «Lucía, ¿qué pasa, cariño? Suenas extraña. La boda se cancela», dije simplemente. «He dejado a Mateo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a mi madre llamar a mi padre. Puso el altavoz para que ambos pudieran oírme. «Cuéntanos qué ha pasado», dijo mi padre con esa voz tranquila que siempre había sido mi ancla. Les expliqué todo, excepto la parte de los documentos comprometedores. No quería involucrarlos en algo potencialmente peligroso. Cuando mencioné la bofetada, escuché a mi madre contener el aliento. «Voy a buscarte ahora mismo», dijo mi padre con una firmeza que no admitía réplica. «No hace falta, papá. Estoy en casa de Elena. Estoy bien. De verdad». «Lucía», intervino mi madre, «has hecho lo correcto al alejarte. Esa familia, siempre hubo algo en ellos que no me gustaba, pero quería respetar tu decisión. Lo sé, mamá. Debí escucharos cuando me advertisteis sobre ellos». «Eso ya no importa», dijo mi padre. «Lo importante es que estás a salvo y que puedes volver a casa cuando quieras». «Gracias», respondí, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraban su camino. «Os quiero, y nosotros a ti», respondieron al unísono. Después de colgar, Elena me abrazó fuertemente. «Tienes una familia maravillosa», dijo. «Lo sé», respondí, pensando en lo cerca que había estado de cambiarla por una que solo sabía dar dolor disfrazado de amor. Esa tarde, acompañada por Elena, regresé a la casa de los Mendoza para recoger el resto de mis pertenencias. Había elegido una hora en que sabía que don Francisco estaría en la oficina. Mateo me esperaba en la entrada, con ojeras y el aspecto de no haber dormido. «Mis padres no están», dijo a modo de saludo. «Tienen una reunión con el banco, por lo del proyecto». «Mejor», respondí secamente. «Así será más rápido». Subimos a la habitación en silencio, con Elena siguiéndonos a una distancia prudente. Comencé a guardar mi ropa en las maletas que había traído, mientras Mateo me observaba desde la puerta. «¿De verdad vas a tirar por la borda todo lo que hemos construido?», preguntó finalmente. «¿3 años juntos por un malentendido?» «¿Un malentendido?». Me giré para mirarlo directamente. «Tu madre me abofeteó porque me negué a arruinar económicamente a mis padres para salvar su negocio. Y tú te quedaste mirando, sin hacer nada. ¿A eso le llamas un malentendido?». Estaba confundido, en shock. No supe cómo reaccionar. Pues yo sí sé cómo reaccionar ahora. «Me voy, Mateo. Y esta vez es definitivo». Seguí empacando en silencio. Mis libros, mis fotografías, los pequeños recuerdos que había ido acumulando. Era extraño ver cómo toda una vida podía reducirse a unas pocas cajas. «Te amo, Lucía», dijo cuando estaba a punto de salir de la habitación con la última maleta. Su voz sonaba rota, sincera por primera vez en mucho tiempo. «Por favor, no te vayas así». Me detuve en el umbral, sin volverme. Una parte de mí quería creerle, darle otra oportunidad, pero la marca en mi mejilla, aunque ya se desvanecía, era un recordatorio constante de lo que me esperaría si volvía. «Yo también te amé, Mateo, pero no puedo seguir haciéndolo a costa de mi dignidad». Bajé las escaleras sin mirar atrás,
sabiendo que si lo hacía, mi resolución podría flaquear. Elena me esperaba en el vestíbulo, sosteniendo algunas de mis cajas. Juntas, cargamos todo en su pequeño coche. Justo cuando estábamos a punto de marcharnos, un lujoso Mercedes negro se detuvo frente a la casa. Don Francisco y doña Carmen descendieron, sus rostros endureciéndose al verme. «Así que es cierto», dijo doña Carmen, avanzando hacia mí con paso firme. «La cobarde huye». Elena dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotras. «No se acerque a ella». «¿Y tú quién eres para darme órdenes en mi propia casa?», espetó doña Carmen. «A alguien que no dudará en llamar a la policía si vuelve a ponerle una mano encima», respondió Elena con una valentía que me sorprendió. Don Francisco tomó a su esposa del brazo, conteniéndola. «Carmen, no aquí». Los vecinos, siempre preocupado por las apariencias, por lo que dirían los demás. Incluso en ese momento, su prioridad no era el bienestar de su hijo o el mío, sino mantener intacta la reputación de los Mendoza. «Esto no ha terminado», dijo doña Carmen mientras su marido la arrastraba hacia la entrada. «Nadie deja plantado a un Mendoza sin consecuencias. Si me buscan, encontrarán más de lo que esperan», respondí, refiriéndome a los documentos que había visto. Era un farol, pero funcionó. Don Francisco palideció visiblemente. Subí al coche de Elena y cerré la puerta. Mientras nos alejábamos, vi a Mateo en la ventana de nuestra antigua habitación, observándome partir. No levantó la mano para despedirse, y yo tampoco lo hice. El camino hacia el apartamento de Elena fue silencioso. La adrenalina del enfrentamiento iba disminuyendo, dejando espacio para la tristeza y el alivio a partes iguales. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elena finalmente. Miré por la ventanilla, viendo cómo Madrid pasaba a nuestro lado, la ciudad donde había crecido, donde había encontrado y perdido el amor, donde había estado a punto de perderme a mí misma. «Sanar», respondí, «y luego, quizás encontrar la manera de que los Mendoza paguen por lo que han hecho. No solo a mí, sino a todos los que han pisoteado en su camino al éxito». «¿Hablas de los documentos que mencionaste? ¿Realmente existen?». Sonreí por primera vez en días. Eso es algo que los Mendoza tendrán que preguntarse cada día a partir de ahora. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, sentí que algo nuevo nacía dentro de mí. No era solo rabia o deseo de venganza, era determinación. La determinación de reconstruir mi vida, de recuperar mi voz, de no permitir nunca más que nadie me hiciera sentir pequeña. Los Mendoza me habían quitado mucho: tiempo, dinero, confianza. Pero al final me habían dado algo invaluable sin saberlo: la fuerza para alejarme. Y con esa fuerza estaba lista para comenzar de nuevo. Las semanas siguientes a mi partida de la casa de los Mendoza transcurrieron en una extraña calma. Volví a dar clases en el instituto, sonreí a mis alumnos como si nada hubiera cambiado y evité las miradas compasivas de quienes sabían que mi boda había sido cancelada. Por las tardes, tomaba café con Elena en una pequeña terraza cerca de la Puerta del Sol, hablando de todo y de nada, recuperando lentamente la sensación de normalidad. Pero por las noches, cuando el silencio se volvía demasiado denso en el pequeño apartamento que había alquilado en Malasaña, los recuerdos volvían. No eran solo imágenes de Mateo, de lo que pudo haber sido, sino también flashes de humillación. Doña Carmen contando mi dinero con desdén. Don Francisco evaluándome como si fuera mercancía defectuosa. La bofetada que resonó en aquella cocina de mármol. Una noche de mayo, mientras la lluvia golpeaba suavemente mi ventana, tomé una decisión. No permitiría que los Mendoza siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destruido la mía. No era solo por mí. Era por todas las personas a las que habían manipulado, engañado, perjudicado en su ascenso al poder. Al día siguiente, después de mis clases, me dirigí a la Biblioteca Nacional. Necesitaba información, datos concretos, pruebas que respaldaran lo poco que había visto en aquellos documentos del despacho. Pasé horas frente a un ordenador, buscando noticias sobre las actividades inmobiliarias de los Mendoza, revisando archivos del registro mercantil, siguiendo el rastro de sus proyectos urbanísticos. Lo que encontré me dejó sin aliento. El Imperio Mendoza no era solo una empresa familiar exitosa. Era una red de corrupción que se extendía por todo Madrid. Los terrenos de Vallecas,
aquellos para los que necesitaban mi aportación, habían sido recalificados sospechosamente tras una reunión privada entre don Francisco y el concejal de urbanismo. Los permisos para construir en zonas protegidas aparecían milagrosamente firmados después de generosas donaciones a fundaciones vinculadas a políticos locales. Durante los días siguientes, amplié mi investigación. Contraté a un detective privado, Ramón Suárez, un hombre de aspecto cansado y ojos que habían visto demasiado. Le expliqué mi situación, omitiendo los detalles más personales. «Quiero saber todo sobre las actividades de la familia Mendoza», le dije, deslizando un sobre con mi primer pago. «Especialmente cualquier cosa que no quieran que se sepa». Ramón me miró con cierta compasión. «Señorita Vega, ¿es consciente de que está metiéndose con gente poderosa? Los Mendoza tienen amigos en todas partes». «Lo sé», respondí. «Por eso necesito pruebas incontestables, documentos, fotografías, testimonios, algo que no puedan negar». Asintió lentamente. «Entiendo su determinación, pero le advierto que tenga cuidado. La venganza es un plato que a veces envenena primero a quien lo cocina». Sus palabras me acompañaron mientras salía de su despacho. ¿Era venganza lo que buscaba? Quizás en parte, pero también era justicia. Y la diferencia entre ambas comenzaba a desdibujarse en mi mente. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Sara, la antigua secretaria de don Francisco, a quien había conocido durante mis visitas a la oficina de los Mendoza. Siempre me había tratado con amabilidad, una rareza en aquel entorno. «Lucía, sé que ya no estás con Mateo», dijo después de los saludos iniciales. «Y también sé por qué». «¿A qué te refieres?», pregunté, cautelosa. «A los documentos que viste en el despacho de don Francisco. No eras la única que los había visto». Mi corazón se aceleró. «¿Tú también?». «Llevo 5 años trabajando para los Mendoza. He visto mucho más de lo que quisiera». Su voz sonaba cansada, resignada. «Y ahora me han despedido. Dicen que por reestructuración, pero sé que es porque sospechan que he estado guardando copias». «¿Y es cierto? ¿Las tienes?». Un silencio prolongado. «Podría ser. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer con ellas?». «Aún no lo sé», admití. «Pero creo que la gente debería saber cómo han construido su fortuna los Mendoza». Otro silencio. Luego: «Hay un café en la Plaza de Oriente. Mañana a las 6. Ven sola». La llamada terminó antes de que pudiera responder. Esa noche apenas dormí, debatiéndome entre la expectación y el miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si los Mendoza habían descubierto mis intenciones y estaban utilizando a Sara para atraerme? Pero al día siguiente, a las 6 en punto, estaba sentada en aquel café, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té. Sara llegó puntual, vestida con un traje sobrio que contrastaba con su expresión nerviosa. Se sentó frente a mí sin quitarse las gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja, deslizando un pendrive a través de la mesa. «Aquí está todo. Transferencias, nombres, fechas, grabaciones de reuniones. Suficiente para hundir a los Mendoza y a media docena de políticos locales». Tomé el pendrive con manos temblorosas. «¿Por qué me ayudas? ¿Por qué ahora?». Sara se quitó las gafas, revelando unos ojos enrojecidos por el llanto o el insomnio. «Porque ya no tengo nada que perder. Y porque lo que te hicieron, lo que les he visto hacer a otros, alguien tiene que pararlos. ¿Qué pasará contigo después de esto? Si se descubre que me has dado esta información». Sonrió tristemente. «Me voy a Asturias, con mi hermana, lejos de Madrid y de todo esto». Antes de irse, añadió: «Ten cuidado, Lucía. Los Mendoza son peligrosos cuando se sienten acorralados». Esa noche, en la seguridad de mi apartamento, conecté el pendrive a mi ordenador. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. Documentos escaneados con firmas falsificadas, correos electrónicos comprometedores, incluso grabaciones de reuniones donde don Francisco discutía abiertamente sobornos y extorsiones. La magnitud de la corrupción era abrumadora. Mientras revisaba los archivos, un nombre llamó mi atención: Antonio Vidal, el director del periódico local, La Voz de Madrid. Según los documentos, había recibido un préstamo sustancial de los Mendoza, a cambio de silenciar una investigación sobre sus negocios. Era la conexión que necesitaba. Si podía convencer a otro periodista de ese mismo periódico, alguien con integridad, de que publicara esta historia,
Los Mendoza no podrían enterrarla tan fácilmente. Tendrían que enfrentarse a la opinión pública, a preguntas incómodas, quizás incluso a una investigación judicial. Con renovada determinación, comencé a organizar la información. Clasifiqué los documentos por fechas, proyectos, personas involucradas. Redacté un resumen detallado de los hechos, incluyendo mi propia experiencia con la familia. Cada prueba que añadía era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de los Mendoza. Un muro que eventualmente los atraparía en su propia corrupción. Contacté con varios periodistas, pero todos parecían reacios a enfrentarse a una familia tan poderosa. Finalmente, encontré a Javier Ruiz, un joven reportero de investigación de La Voz de Madrid, conocido por su integridad y valentía. Le envié un correo electrónico críptico, sugiriendo que tenía información sobre corrupción inmobiliaria en Madrid. Su respuesta fue inmediata. Quería reunirse. Mientras preparaba los documentos para nuestra reunión, recibí una llamada de Ramón, el detective. «Tengo algo que puede interesarle», dijo sin preámbulos. Uno de los proyectos de los Mendoza, un complejo de apartamentos en Carabanchel, se construyó con materiales defectuosos. Tengo informes técnicos que fueron ocultados, testimonios de obreros que fueron amenazados para que guardaran silencio. ¿Hay alguna forma de probarlo?, pregunté, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Mejor que eso. Tengo al arquitecto que firmó los informes falsos. Está dispuesto a hablar, a cambiar de testificar a cambio de inmunidad. Era la pieza final que necesitaba. No solo corrupción financiera, sino poner en peligro vidas humanas por avaricia. Con este testimonio, los Mendoza no solo enfrentarían escándalo público, sino posibles cargos criminales. La noche antes de mi reunión con Javier, mientras revisaba una última vez todos los documentos, recibí un mensaje de texto desconocido. «Ten cuidado. Saben lo que estás haciendo». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podían saberlo? ¿Quién me había traicionado? ¿Sara? ¿Ramón? ¿O simplemente era una suposición, un intento de asustarme? Fuera quien fuese, era demasiado tarde para retroceder. La información estaba lista, las pruebas recopiladas. Mañana, la vida de los Mendoza cambiaría para siempre, y la mía también. Esa noche, mientras cerraba los ojos intentando conciliar el sueño, no sabía si lo que sentía era miedo o anticipación. Quizás ambas cosas. Lo único que sabía con certeza era que ya no era la misma persona que había entregado dócilmente su salario a doña Carmen cada mes. Esa Lucía había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más determinada, alguien dispuesta a luchar. El día amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje formal que había comprado para las reuniones de padres en el instituto, pero que nunca había usado para los encuentros con la familia Mendoza. Pequeños actos de rebeldía que ahora parecían insignificantes ante lo que estaba a punto de hacer. Mi reunión con Javier Ruiz estaba programada para las 11 de la mañana, en una cafetería cerca de la redacción de La Voz de Madrid. Llegué media hora antes, eligiendo una mesa al fondo, desde donde podía observar la entrada. El pendrive pesaba en mi bolsillo como una pequeña bomba a punto de estallar. Javier llegó puntual, reconocible por la descripción que me había dado. 30 y pocos años, barba recortada, chaqueta de cuero desgastada. Sus ojos, vivaces e inteligentes, me estudiaron con curiosidad mientras se sentaba frente a mí. «Señorita Vega», dijo extendiendo su mano. «Debo admitir que su mensaje despertó mi interés. Corrupción en el corazón de Madrid es un titular que cualquier periodista querría firmar». «No busco titulares sensacionalistas», respondí. «Busco justicia». Le conté mi historia de forma resumida, sin entrar en detalles personales. Le hablé de los documentos que había encontrado, de los testimonios que había recopilado, de las pruebas que demostraban la extensa red de corrupción de los Mendoza. «¿Y por qué a mí?», preguntó después de escucharme atentamente. «Hay periodistas con más experiencia, con más influencia. Porque he investigado sobre usted. No tiene conexiones con los Mendoza, y tiene reputación de ser incorruptible». Sonrió levemente, como si mi respuesta le hubiera complacido. «Muéstreme lo que tiene». Le entregué el pendrive, y durante la siguiente hora observé cómo su expresión cambiaba mientras revisaba los documentos en su portátil. Sorpresa, incredulidad, indignación,
determinación. Un caleidoscopio de emociones cruzó su rostro. «Esto es explosivo», dijo finalmente, cerrando el ordenador. «No solo implica a los Mendoza, sino a media docena de políticos locales, jueces, incluso a nuestro propio director. ¿Cree que podrá publicarlo?» «No en La Voz», respondió con honestidad. «No mientras Vidal sea el director. Pero tengo contactos en otros medios, en plataformas digitales independientes que no temen a los poderosos». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Sin embargo, publicar esto tendrá consecuencias. Para mí, pero sobre todo para usted. Los Mendoza vendrán con todo lo que tienen». «Lo sé», respondí. «Estoy preparada». «¿Está segura? Porque una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás». Pensé en Mateo, en lo que podría haber sido nuestra vida juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Pensé en las noches de insomnio, en la marca que la mano de doña Carmen había dejado en mi mejilla, ya invisible pero aún ardiente en mi memoria. Completamente segura. Javier asintió, guardando el pendrive. «Necesito unos días para verificar algunas cosas, contrastar fuentes. Mientras tanto, sea cautelosa. Los Mendoza tienen ojos en todas partes». Nos despedimos con un apretón de manos que sellaba nuestro pacto. Mientras caminaba hacia la estación de metro, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El proceso había comenzado. Ya no había marcha atrás. Los siguientes días fueron un ejercicio de paciencia y nervios. Javier me enviaba mensajes crípticos sobre sus avances. Arquitecto confirmado, segundo testimonio conseguido, documentos verificados. Cada mensaje me tranquilizaba momentáneamente, solo para dar paso a una nueva ola de inquietud. Una tarde, mientras corregía exámenes en mi apartamento, sonó el timbre. No esperaba visitas. Me asomé por la mirilla y vi a Mateo, pálido y ojeroso, mirando nerviosamente a ambos lados del pasillo. Mi primer instinto fue no abrir, pero algo en su expresión, una mezcla de miedo y determinación, me hizo cambiar de opinión. «¿Qué haces aquí?», pregunté, manteniendo la puerta entreabierta. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Es importante. Por favor». Dudé un momento antes de abrir completamente. Mateo entró rápidamente, como temiendo ser visto. «¿Cómo has sabido dónde vivo?». «Elena me lo dijo», admitió. Me costó convencerla, pero al final entendió que era urgente. La idea de que Elena hubiera revelado mi dirección me molestó, pero decidí abordar eso más tarde. «¿Qué es tan urgente?». Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien. «Sé lo que estás haciendo, Lucía. Los documentos, el periodista. Mi padre está furioso. Nunca lo había visto así». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo lo saben?». «Tienen contactos en todas partes». Alguien nos vio en la cafetería y reconoció a Ruiz. Se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Por primera vez, no las retiré. «Están planeando algo, Lucía. No sé exactamente qué, pero es peligroso. Tienes que parar esto». «¿Has venido a amenazarme?». «No». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. «He venido a advertirte, a protegerte». Solté una risa amarga. «¿Ahora quieres protegerme?». ¿Dónde estaba esa protección cuando tu madre me abofeteó? ¿Cuando me exigían la mitad de mi salario cada mes? Lo sé, dijo, su voz quebrándose. He sido un cobarde. Toda mi vida he sido un cobarde frente a ellos. Pero esto es diferente. Temo por ti». Algo en su mirada me decía que hablaba en serio. Por primera vez desde que lo conocía, Mateo parecía haber encontrado su voz frente a sus padres. «No puedo parar ahora», respondí. «No se trata solo de mí, o de nosotros. Se trata de todas las personas a las que han perjudicado. Del edificio en Carabanchel construido con materiales defectuosos, de los políticos comprados, de las vidas manipuladas». «Lo sé», dijo sorprendiéndome. «Y parte de mí sabe que tienen que pagar por lo que han hecho, pero otra parte teme lo que pueda pasarte. ¿Qué crees que harán?». «No lo sé exactamente, pero les he oído hablar de desacreditarte, de asegurarse que nadie te crea». Hizo una pausa antes de añadir. «Y también mencionaron al detective que contrataste. Ramón Suárez». Mi sangre se heló. «¿Qué pasa con él?». «Creo que planean sobornarlo o amenazarlo, conseguir que te traicione». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Javier. «Tengo todo listo», dijo sin preámbulos.
Publicamos mañana en Diario Digital. Es una plataforma independiente, sin conexiones con los Mendoza. Ya hemos enviado copias de las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. No pueden pararlo. ¿Estás seguro? Completamente. Mañana a las 9, todo Madrid conocerá quiénes son realmente los Mendoza. Hizo una pausa. ¿Estás lista? Miré a Mateo, que observaba con expresión tensa. Lo estoy, respondí. Después de colgar, le conté a Mateo la conversación. Se pasó las manos por la cara, como intentando asimilar la inminencia de lo que iba a ocurrir. Mis padres no se rendirán sin luchar, dijo finalmente. Cuando esto salga a la luz, vendrán a por ti con todo lo que tienen. Lo sé. Quiero estar contigo cuando eso pase, dijo, sorprendiéndome nuevamente. No para defenderlos a ellos, sino a ti. Ya te fallé una vez. No lo haré de nuevo. Por un momento, vi al Mateo del que me había enamorado. Sincero, valiente, capaz de hacer lo correcto. Pero ya era demasiado tarde para nosotros. Agradezco la advertencia, respondí. Pero este es mi camino, y debo recorrerlo sola. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No había dormido bien, atormentada por sueños inquietos en los que doña Carmen me perseguía por pasillos interminables. Me preparé un café y esperé, con el ordenador abierto en la página de Diario Digital, actualizando constantemente. A las 9 en punto, apareció el titular: Corrupción en el corazón de Madrid. El imperio Mendoza al descubierto. Debajo, un extenso reportaje firmado por Javier Ruiz, con documentos, testimonios, pruebas irrefutables de años de sobornos, extorsiones, falsificaciones. La historia que había ayudado a destapar, por fin a la luz. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Elena, mis padres, compañeros del instituto que reconocían mi nombre en el artículo. Lo apagué. Necesitaba espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. A mediodía, decidí enfrentar lo inevitable. Me vestí con cuidado, como quien se pone una armadura, y me dirigí a la casa de los Mendoza. No para buscar confrontación, sino para verles la cara cuando su imperio comenzara a desmoronarse. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Extraño, considerando la obsesión de doña Carmen por la seguridad. Entré cautelosamente, llamando: «¿Hola? ¿Hay alguien?». La casa estaba inusualmente silenciosa. En el vestíbulo, vi varios periódicos esparcidos por el suelo, todos con el mismo titular sobre los Mendoza. Avancé hacia el salón y me detuve en seco ante la escena que encontré. Doña Carmen yacía en el suelo, inmóvil, con el rostro ceniciento. Don Francisco estaba arrodillado a su lado, llamándola frenéticamente. Mateo, de pie junto a ellos, fue el primero en verme. «Lucía», exclamó, «mi madre ha sufrido un infarto. Acabo de llamar a la ambulancia». Me quedé paralizada. Esta no era la escena que había imaginado. En mis fantasías de venganza había visualizado indignación, furia, amenazas. No esto. No una mujer mayor derrumbada en el suelo, luchando por su vida. «¿Qué haces aquí?», preguntó don Francisco, su voz quebrada por primera vez desde que lo conocía. Las palabras murieron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que había venido a disfrutar de su caída? De repente, me sentí avergonzada. En ese momento, sonaron sirenas en la calle. Paramédicos entraron apresuradamente, rodeando a doña Carmen. La casa, que siempre había parecido inexpugnable, ahora estaba invadida por extraños, por el caos, por la fragilidad de la vida. Mientras los paramédicos trabajaban, me aparté hacia la puerta. Mateo me siguió. «No quería esto», dije en voz baja. «Nunca quise que sufriera físicamente». «Lo sé», respondió, «pero las consecuencias de nuestros actos rara vez son las que imaginamos». Afuera, una multitud empezaba a formarse. Vecinos curiosos, algún periodista alertado por las sirenas, el escándalo y la tragedia, entrelazados de formas que nunca había previsto. Cuando la ambulancia se alejó, con doña Carmen, don Francisco y Mateo en su interior, me quedé sola frente a la mansión de los Mendoza. Una periodista se acercó, reconociéndome del artículo. «¿Es usted Lucía Vega, la denunciante del caso Mendoza? ¿Tiene algo que comentar sobre lo ocurrido?». La miré, incapaz de articular una respuesta coherente. ¿Qué podía decir? ¿Que había ganado?
¿Pero que la victoria sabía amarga? ¿Que la justicia y la venganza eran conceptos más complejos de lo que había imaginado? No, dije finalmente. No tengo nada que comentar. Mientras me alejaba, sentí miradas siguiéndome. La mujer que había derribado el Imperio Mendoza, la que había expuesto la corrupción, la vengadora. Pero en mi interior, no me sentía como ninguna de esas cosas. Me sentía simplemente como Lucía, una mujer que había buscado justicia y ahora debía vivir con las consecuencias, fueran cuales fueran. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de titulares sensacionalistas, llamadas de periodistas y mensajes de apoyo y odio a partes iguales. Madrid entero hablaba del caso Mendoza, como lo habían bautizado los medios. Los detalles de la corrupción aparecían en cada periódico, cada telediario, cada conversación en los bares. Intenté mantener mi rutina, dar clases, corregir exámenes, tomar café con Elena, pero la normalidad se había vuelto imposible. Mis alumnos me miraban con una mezcla de admiración y curiosidad, susurrando a mi paso. Algunos padres pidieron que me apartaran temporalmente de la enseñanza, argumentando que estaba demasiado expuesta mediáticamente. La directora del instituto, aunque comprensiva, me sugirió tomar una excedencia hasta que las aguas se calmen. Doña Carmen sobrevivió al infarto, aunque quedó considerablemente debilitada. La noticia me llegó a través de Mateo, quien me llamaba diariamente a pesar de mis intentos de mantener distancia. Los médicos dicen que necesitará reposo absoluto, me explicó en una de esas llamadas. Mi padre apenas sale de la habitación del hospital. Sentía una extraña culpabilidad al escuchar estas noticias. No por haber revelado la verdad, eso era lo correcto, sino por la satisfacción que había esperado sentir y que ahora se mezclaba con compasión. La línea entre justicia y venganza se había vuelto aún más difusa. Una semana después de la publicación del artículo, recibí una citación judicial. La Fiscalía Anticorrupción quería mi testimonio completo como parte de la investigación formal que había abierto contra los Mendoza y varios funcionarios públicos. Javier me acompañó al juzgado, brindándome su apoyo moral y profesional. «Eres la heroína del momento», me dijo mientras esperábamos en un pasillo frío del edificio judicial. «No tienes idea de cuántas personas me han contactado desde que salió el artículo. Exempleados de los Mendoza, proveedores estafados, incluso políticos menores que ahora quieren colaborar con la justicia. No me siento como una heroína», respondí sinceramente. «Solo hice lo que creía correcto. Ese es precisamente el tipo de cosa que diría una heroína». Sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. «Pero debes tener cuidado. Los Mendoza pueden estar acorralados, pero todavía tienen recursos, contactos, y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa». Mi declaración duró horas. Conté todo: los pagos mensuales, las humillaciones, el ultimátum antes de la boda, la bofetada. Describí los documentos que había visto, las conversaciones que había escuchado. Respondí a preguntas incisivas sobre mis motivaciones, mi relación con la familia, cómo había obtenido las pruebas. Al salir del juzgado, un grupo de periodistas me esperaba. Flashes de cámaras, micrófonos extendidos, preguntas lanzadas como dardos. ¿Es cierto que tenía una relación tóxica con Mateo Mendoza? ¿Actuó por despecho tras la cancelación de su boda? ¿Recibió dinero a cambio de su testimonio? Javier me guió a través de la multitud hasta un taxi, protegiendo mi rostro de las cámaras. «No respondas», me susurró. «Es exactamente lo que quieren. Desacreditarte, hacerte parecer una exnovia resentida». Esa noche, el noticiero presentó mi caso desde ese ángulo. Justicia o venganza personal. Las motivaciones de Lucía Vega en el caso Mendoza. Mostraron fotografías antiguas de Mateo y yo, extraídas de redes sociales, mientras un experto en psicología analizaba la posibilidad de que todo fuera producto de un despecho extremo. «Es su estrategia», explicó Javier cuando lo llamé, indignada. «Atacar al mensajero cuando no pueden refutar el mensaje. Pero no te preocupes, tenemos las pruebas. Eso es lo que importa». Tenía razón, por supuesto. En los días siguientes, la investigación avanzó rápidamente. Don Francisco fue formalmente imputado por soborno, fraude fiscal y falsificación de documentos. El concejal de urbanismo presentó su dimisión y se acogió a un acuerdo con la Fiscalía
para testificar contra sus cómplices. El arquitecto del edificio de Carabanchel reveló todos los detalles de los materiales defectuosos utilizados para ahorrar costes. Mientras tanto, mi vida personal se había vuelto irreconocible. Decidí aceptar la excedencia del instituto, incapaz de soportar las miradas y los murmullos. Mis padres insistieron en que me mudara temporalmente con ellos a Toledo, lejos del foco mediático, pero me resistía a huir. Había enfrentado a los Mendoza. No iba a esconderme ahora. Una tarde, mientras compraba en el supermercado cercano a mi apartamento, una mujer mayor se me acercó. Me preparé para otro comentario hostil, como los que había recibido en los últimos días, pero en su lugar, la mujer tomó mis manos entre las suyas. «Mi hijo vivía en ese edificio de Carabanchel», dijo con voz temblorosa, «el construido por los Mendoza. El año pasado, una parte del techo de su habitación se derrumbó mientras dormía. Sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por tu valentía. Gracias por hacer lo que nadie más se atrevió». Me quedé sin palabras, conmovida por la sinceridad de su gratitud. Fue el primero de varios encuentros similares. Una joven arquitecta que había sido despedida por negarse a falsificar informes, un pequeño constructor arruinado por negarse a pagar sobornos, familias afectadas por las construcciones defectuosas. Sus historias me recordaban por qué había iniciado todo esto. Un mes después de la publicación del artículo, Mateo me pidió vernos. Accedí, aunque con reservas. Nos encontramos en el Retiro, en un banco apartado donde era menos probable que nos reconocieran. «Mi padre será juzgado», dijo sin preámbulos. «Ha rechazado cualquier tipo de acuerdo con la fiscalía. Dice que prefiere la cárcel a admitir su culpabilidad». No me sorprendió. El orgullo siempre había sido el rasgo definitorio de don Francisco. «¿Y tu madre?» «Mejor físicamente, pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Ha cambiado. Apenas habla. Pasa horas mirando por la ventana, como si esperara que todo volviera a ser como antes». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Finalmente Mateo habló. «He vendido mi parte de la empresa. No quiero nada que provenga del sufrimiento de otros». Lo miré sorprendida. «¿Qué harás ahora?» Se encogió de hombros. «No lo sé. Quizás viajar, alejarme de todo esto. Tal vez estudiar algo diferente». Sonrió tristemente. «Siempre quise ser arqueólogo, ¿sabes? Antes de que mi padre decidiera que debía seguir sus pasos». Por un momento, vislumbré al Mateo que podría haber sido sin la influencia tóxica de sus padres. El Mateo del que me había enamorado, antes de que la sumisión al imperio familiar lo transformara. «Te deseo lo mejor», dije sinceramente. «De verdad». «Lo sé». Tomó mi mano brevemente. «Y yo a ti. Siento no haber sido la persona que necesitabas que fuera». Nos despedimos sin promesas de mantenernos en contacto. Ambos sabíamos que nuestros caminos ya se habían separado irremediablemente. Esa noche, sentada en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Había expuesto la corrupción. Había conseguido justicia para quienes habían sido perjudicados por los Mendoza. Pero el precio había sido alto. Mi carrera interrumpida, mi privacidad invadida, mi seguridad comprometida. Y aunque no me arrepentía, tampoco sentía la satisfacción que había anticipado. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena, con una botella de vino y 2 copas. «Pensé que podrías necesitar compañía», dijo, entrando sin esperar invitación. Sirvió el vino mientras me ponía al día sobre los chismes del instituto, los últimos acontecimientos en su vida, cualquier cosa excepto el caso Mendoza. Se lo agradecí en silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, cuando la primera copa ya estaba vacía. «No lo sé», admití. «He estado tan concentrada en exponer a los Mendoza que no pensé realmente en el después. Podrías escribir un libro», sugirió medio en broma, «o dar conferencias sobre ética empresarial». Reí, sintiendo cómo la tensión acumulada comenzaba a disiparse. «Creo que por ahora me conformo con recuperar mi vida, o construir una nueva. Sea lo que sea, estaré ahí», dijo Elena, levantando su copa. «Por la justicia y por las segundas oportunidades». Brindamos, y por primera vez en semanas, sentí que podía mirar hacia adelante en lugar de quedarme atrapada en el pasado. La venganza, la justicia, las consecuencias.
Todo ello formaba parte de mi historia ahora, pero no la definirían para siempre. Semanas después, recibí una carta inesperada. Era de Sara, la ex secretaria de don Francisco, desde su nuevo hogar en Asturias. He seguido las noticias, escribía. Quería que supieras que hiciste lo correcto. Muchos de nosotros vivíamos con miedo, atrapados en una red de mentiras y amenazas. Tú nos liberaste a todos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Quizás ese era el verdadero sentido de lo que había hecho. No venganza, no simplemente justicia, sino liberación. Para mí, para Sara, para todas las personas cuyas vidas habían sido manipuladas por los Mendoza. El juicio contra don Francisco comenzó 6 meses después. Asistí el primer día, sentada discretamente en la parte trasera de la sala. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera, sin la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por un instante creí ver no odio, sino reconocimiento. El reconocimiento de que, al final, nuestras acciones siempre tienen consecuencias. No regresé al juzgado después de ese día. No necesitaba presenciar su caída. Ya había cumplido mi parte al exponer la verdad. El resto era asunto de la justicia. En cuanto a mí, decidí usar mi excedencia para viajar. Primero a Barcelona, luego a Valencia, finalmente a pequeños pueblos de la costa donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. En cada lugar, sentía cómo me desprendía gradualmente de la identidad de la denunciante del caso Mendoza, para volver a ser simplemente Lucía. Una tarde, sentada en un acantilado frente al Mediterráneo, escribí una última carta a Mateo, no para reconciliarnos, sino para cerrar definitivamente ese capítulo. No sé si hice lo correcto de la manera correcta, escribí, pero sí sé que ya no soy la persona que permitía que otros determinaran mi valor, y espero que tú tampoco seas ya la persona que permitía que otros dictaran tu camino. No la envié. No era necesario. Algunas cartas se escriben solo para uno mismo, para dar forma a los pensamientos que necesitan ser expresados, pero no necesariamente compartidos. El escándalo de los Mendoza eventualmente fue desplazado por nuevas noticias, nuevos escándalos. Mi nombre dejó de aparecer en los periódicos. Pude regresar a Madrid y retomar mi trabajo en el instituto, donde mis alumnos ahora me miraban con respeto, pero ya no con morbosa curiosidad. Una tarde, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, la directora se acercó a mi mesa. El Ministerio de Educación ha aprobado ese proyecto que propusiste, dijo, entregándome un sobre oficial. El programa de ética y ciudadanía para adolescentes. Quieren que lo dirijas a nivel nacional. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era un proyecto en el que había trabajado durante años, un sueño que había parecido imposible. Parece que impresionaste a alguien importante, añadió la directora con una sonrisa. Aunque no me sorprende. Siempre has tenido el valor de defender lo que crees. Esa noche, mientras celebraba la noticia con Elena y mis padres, me di cuenta de que las consecuencias de nuestras acciones no siempre son las que esperamos. A veces son mejores. A veces, del caos y el dolor surge algo nuevo, algo que no hubiéramos imaginado posible. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era Javier. ¿Has visto la noticia? Don Francisco, condenado a 7 años. La justicia existe, después de todo. Sonreí, pero no sentí la euforia que alguna vez había anticipado. En su lugar, sentí paz. La paz de saber que había actuado según mis principios, que había enfrentado la injusticia, que había encontrado mi voz. Y esa voz, mi voz, era la verdadera victoria. No la caída de los Mendoza, no la venganza cumplida, sino la recuperación de mí misma. La Lucía que siempre debí ser. Valiente, íntegra, libre. Afuera, Madrid brillaba bajo las estrellas, la ciudad que había sido escenario de mi dolor y mi redención. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en casa.